Bien, jóvenes, buenas tardes. El tema de hoy es prevención de las complicaciones del puerperio. No se olviden anotarse en el chat que es para la asistencia. Repetimos, el tema de hoy es prevención de las complicaciones del puerperio. Doctor, buenas tardes, disculpe. Del trabajo le quería hablar. Ese día de la entrega yo tuve problemas con el internet. Entonces pensé que se había enviado mi trabajo y hoy que reviso el sistema me aparece como no entregado. ¿A qué hora subiste? ¿Qué hora era? Creo que era mediodía o 11 de la mañana. Y yo tenía problemas con el internet. O sea, se me había cortado toda la red y con los datos medio que estaba lento. Y no arreglaste hasta más tarde porque hasta las 8 de la noche era del día de ayer para subir. Sí, no, o sea, por eso, o sea, se me entraba y todo el día ya. Después ya no entré más al sistema porque no me permitía entrar. Y ahora que recién entré me fijé y me aparece como no entregado. Si yo creo que no te ha aceptado o realmente estaba bloqueado, no sé. Pero hasta anoche, hasta las 8 de la noche estaba para subir, ¿no? De ahí ya no acepta el sistema. Sí, sí, eso sí sabía. Por eso hice más antes y lo envié, o sea, lo más antes posible. Y ya yo no, la verdad, primera vez que uso el sistema es, doctor, y pensé que lo había aceptado. ¿Ya has subido al WhatsApp? No lo he subido al WhatsApp, lo puedo subir ahora porque lo tengo en PDF. No, no, lo que quiero ver es la hora que has subido. Si has subido antes de anoche, de las 8 de la noche, valdría, ¿no? Pero si después ya no. No, pues pero estaba intentando subir y me aparece no entregado ese día a las 11 de la mañana subido, pero era antes del mediodía. A ver, esta noche voy a calificar, mañana, este fin de semana veremos, ¿ya? ¿Cómo es tu nombre? Ya, Mamani Guarachi Jessica Andrea. Mamá mi Guarachi, ya, está bien. Vamos a ver, dependiendo de la fecha que has intentado subir, ¿no? Eso es. Ya, doctor. Ya. Bien, entonces comenzamos. Ya están casi la mitad. No se olviden anotarse en el chat, por favor. Y decimos que el puerperio fisiológico es el periodo comprendido desde el nacimiento del feto y la expulsión de la placenta hasta el retorno del tracto reproductivo a un estado normal no grávido. O sea, puerperio significa posparto, ¿no? Y en este posparto tenemos el puerperio inmediato, que es hasta los 7 días, donde hay que cuidar más a la mujer, a la puérpera, y hasta los 45 días sería el puerperio mediato. O sea, todas las parturientas en el posparto deben cuidarse 45 días, un mes y medio más o menos, porque podría haber una recaída, una complicación del puerperio, y ahí sí va a tener que internarse o tener algún problema. Como vamos a ver ahora, ¿qué problemas podría haber? Bien, no puedo, se avanzó. Entonces, el puerperio patológico se denomina toda condición mórbida o complicación que interfiera la regresión fisiológica al estado pregravídico de la puérpera, que puede aparecer desde el puerperio inmediato hasta el tardío, no lastrando, dice el remoto, y más la condición puede estar presente desde antes del parto, durante el parto o debutar en el puerperio. Entonces, es hasta los 45 días podría tener alguna complicación, siempre y cuando la parturienta o la puérpera no se cuide, ¿no? Dentro del puerperio patológico
se encuentran complicaciones tales como pueden ser hemorragias posparto, lógicamente, puede haber infecciones, puede haber complicaciones emocionales, vean eso, complicaciones emocionales como la depresión posparto, el síndrome de Sheehan, donde ahí es afectado el sistema endocrino y la glándula mamaria también con mastitis puerperal. Puede haber una inflamación de la mama, no posparto, no posparto. Mastitis puerperal. La infección puerperal se caracteriza clínicamente por fiebre de 38 o más grados centígrados. Después de las primeras 24 horas y durante los 10 primeros días del posparto, posaborto, poscesárea, ¿no? Hay que cuidar a la mamá. Se considera depresión posparto a cualquier enfermedad depresiva no psicótica, no psicótica que ocurre en la madre durante el primer año, después del nacimiento, ¿no? A eso se refiere. Bien. Bien, con eso estaríamos terminando todo el material del primer parcial. Esto de lactancia materna ya es para el segundo parcial, la próxima clase. La semana que viene ya viene el examen y es hasta este tema, ¿no? Hasta este tema. Bien, ahora vamos a ver un video aumentando un poquito lo que es la complicación, ¿no? Postparto. ¿Dónde está? Acá tenemos, vamos a compartir entonces, vamos a compartir puerperio patológico. Buenos días, quien les habla es la doctora María Isabel Mercado, trabajo en el Hospital San Juan de Lurigancho y en esta oportunidad me voy a referir al puerperio patológico. El puerperio patológico incluye varios temas, como la endometritis, más. Buenos días, quien les habla es la doctora María Isabel Mercado, trabajo en el Hospital San Juan de Lurigancho y en esta oportunidad me voy a referir al puerperio patológico. El puerperio patológico incluye varios temas, como la endometritis, mastitis, infecciones de heridas e infección urinaria. La endometritis es una patología que se encuentra dentro de una triada letal en obstetricia y que es causa de muerte materna, estudiado desde el año 1996. Esta triada letal incluye infección puerperal, preeclampsia y hemorragia obstétrica. La mayoría de las infecciones puerperales son por infecciones genitales, que incluyen endometritis, parametritis. Sin embargo, las causas pueden ser extragenitales como complicaciones respiratorias, pielonefritis, tumefacción mamaria intensa, mastitis bacteriana, tromboflebitis e infección de heridas operatorias. ¿Cómo se define la fiebre puerperal? Aquella cuya temperatura de 38 grados o superior después de las 24 horas posparto y que aparezcan 2 días cualesquiera de los primeros 10 días posteriores al parto, tomada por vía oral, separados
en 2 tomas con intervalo de 6 horas. Sin embargo, es importante tener el conocimiento que la fiebre con picos elevados de 39 grados dentro de las 24 horas posteriores al parto podrían relacionarse a una infección pelviana muy virulenta por estreptococos de tipo A o del grupo B. Es importante el estudio de esta patología porque la frecuencia de endometritis en mujeres con cesárea programada varía entre el 5 y el 15%, dependiendo del estatus socioeconómico. Si la cesárea se realiza después del trabajo de parto y ruptura prematura de membrana, la incidencia de endometritis aumenta hasta el 30% sin profilaxis y al 15% con profilaxis. Por ejemplo, la duración del trabajo de parto, el número de tactos vaginales y luego parto por cesárea por desproporción cefalopélvica sin profilaxis podría presentarse infección pelviana severa hasta un 90%. Factores predisponentes son fundamentalmente locales. La isquemia y la regresión del útero postparto proporcionan productos de desintegración proteica, acidosis y un medio anaerobio favorable al desarrollo de gérmenes. La herida placentaria, las heridas del canal blando incluidos episiotomía y posibles desgarros peritoneales, junto con la hemorragia, contribuyen a la contaminación bacteriana. La corioamnionitis, rotura prematura de membranas, monitorizaciones internas, partos prolongados y exámenes vaginales repetidos se han descrito como posibles factores predisponentes. En cuanto a los agentes microbianos, incluyen a los cocos aerobios gram positivos, a los bacilos gram negativos y a los anaerobios. Dentro de los cocos aerobios gram positivos se encuentra el estreptococo beta-hemolítico, que es poco frecuente, suele proceder de fuentes exógenas, siendo sumamente invasivo y transmisible, produciendo infecciones graves. También está incluido el Streptococcus agalactiae, es el microorganismo endógeno que con más frecuencia se vuelve patógeno y produce endometritis postparto, desarrollándose sobre todo en las primeras 24 horas de un parto quirúrgico. Luego tenemos otra bacteria que es el Streptococcus B y Enterococo. Que son parte de la flora microbiana del tracto genital inferior de mujeres asintomáticas. También puede incluirse al Staphylococcus aureus, puede producir un síndrome de shock séptico que se caracteriza por fiebre súbita, vómitos, diarrea e hipotensión con o sin exantema. En cuanto a los bacilos gram negativos, se encuentra el Escherichia coli, principalmente luego la Klebsiella, Proteus, que representan una tercera parte de los cultivos endocepicales de las puérperas. Suelen dar infecciones polimicrobianas. La Pseudomonas aeruginosa es rara y de origen exógeno. La Gardnerella vaginalis a veces se ha aislado sola, pero puede tener una infección sinérgica con los anaerobios. Otra bacteria es la Chlamydia trachomatis. Es poco frecuente, pero se asocia a prematuridad, rotura prematura de membranas y corioamnionitis, causando
endometritis postparto tardías. En cuanto a los anaerobios, están comprometidos el peptoestreptococo, los bacteroides, el Clostridium es raro pero fulminante. Tienen tendencia a infectar tejido necrótico residual y suele asociarse a loquios purulentos y malolientes. Otro tipo de bacterias es el Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealuticum, porque se aíslan con frecuencia del tracto genital de mujeres grávidas. No suelen dar infecciones graves, asociándose con niveles de bajos anticuerpos. Existen factores de riesgo, factores generales, factores durante el embarazo, factores durante el parto y factores durante la cesárea. Dentro de los factores generales debemos considerar la anemia, la desnutrición, la obesidad, las enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, el lupus eritematoso, la nefropatía. Asimismo, la pobreza y las madres jóvenes o adolescentes. Los factores de riesgo durante el embarazo: mujeres sin control prenatal, aborto inducido, infección urinaria, vaginitis por micoplasma, gonococo o clamidia, ruptura prematura de membranas más de 6 horas o pito fetal. Factores de riesgo durante el parto prolongado, tacto vaginal más de 5, coroamnionitis, desgarros de cervix, vagina o periné, revisión de calidad y una hemorragia de más de 500 centímetros cúbicos. Factores de riesgo durante la cesárea: mala técnica, complicaciones como hematomas y desgarros, cesárea de urgencia, cirugía prolongada, hemorragia más de 1000 centímetros cúbicos y coriomionitis. ¿Cómo es la patogenia? Las infecciones puerperales comprometen la decidua o sitio de implantación de la placenta, el endometrio y el miometrio subyacente. Las bacterias colonizadoras del cervix y de la vagina ingresan en el líquido amniótico durante el trabajo de parto y después del parto invaden el tejido uterino desvitalizado, dando origen así a una celulitis parametrial, llegando incluso al tejido retroperitoneal. Sucede esto tanto en los partos por cesárea como en los partos vaginales, pero en menor proporción, por diseminación linfática de los microorganismos desde un desgarro cérvico-vaginal. Se observa en la figura una parametritis con un absceso pélvico. En la siguiente figura podemos observar las vías de diseminación de las infecciones por gonorrea y las infecciones por no gonorrea, que generalmente son infecciones que se dan en la etapa puerperal, posaborto o por efectos traumáticos. Tenemos en la tercera figura una diseminación de la endometritis, lo cual puede dar lugar a una peritonitis, a una parametritis por vía linfática, a una tromboflebitis pélvica y a una tromboflebitis femoral. Luego, el émbolo o la embolización séptica de los abscesos hacia el pulmón. ¿Cómo son las vías de diseminación entonces? Las vías de diseminación pueden ser ascendente, linfática y hemática.
En la ascendente, que es la más frecuente por continuidad, inicia en el endometrio, de allí el nombre de endometritis. Luego progresa a salpingitis y puede llegar a piosalpins y o salpingoforitis hasta una pelviperitonitis. Por vía linfática se inician heridas quirúrgicas, los gérmenes alcanzan los vasos linfáticos, provocando una metritis y finalmente peritonitis. Y por vía hemática afecta principalmente al sistema venoso, con tromboflebitis de las venas ováricas y o uterinas para rápidamente provocar septicemia y shock séptico. ¿Cómo es el cuadro clínico? Se presenta fiebre después del parto, taquicardia materna, dolor abdominal, subinvolución uterina, dolor parametrial en el examen bimanual, loquios con mal olor, leucocitosis en el hemograma entre 15.000 a 30.000 leucocitos por mililitro. Y en la ecografía pélvica o en la tomografía pueden encontrarse signos sugestivos de colección o abscesos. Algunas infecciones, como las provocadas por estreptococo beta hemolítico del grupo A menudo se acompañan con loquios escasos y sin mal olor. Tenemos en la figura un endometrio necrótico, ¿no? Y tenemos también la imagen del endometrio congestivo. ¿Qué es entonces la endometritis? Es la localización más frecuente de la infección puerperal y suele manifestarse hacia el tercer y quinto día del puerperio. Los síntomas son fiebre, fundamentalmente, dolor en hipogastrio, útero subinvolucionado blando y doloroso a la presión y a la movilización. El útero está aumentado de tamaño no solo por una involución retrasada, sino porque hay retención de loquios que pueden ser achocolatados, seropulentos y a veces con restos de membrana. Tienen un olor fétido característico. Si su expulsión se interrumpe acumulándose en el interior del útero, puede dar lugar a piometra. Una forma especial de endometritis puerperal que se generaliza rápidamente es la originada por la retención de restos placentarios. ¿Cómo es el manejo? Con medidas generales inicialmente, el reposo en cama, hacer un balance hidroelectrolítico correcto, control de diuresis, corrección de los estados anémicos e hipoproteinémicos mediante el aporte de hierro, concentrado de hematíes o suplementos proteicos. La involución uterina correcta se favorecerá con los oxitóxicos parenterales. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la paciente debe recibir un tratamiento de forma precoz y adecuada. Está encaminado el drenaje inmediato de los posibles abscesos formados. En casos excepcionales, debe realizarse una histerectomía cuando la infección se complica con abscesos miometriales, miomas infectados o degenerados. Si el origen de la infección está en la retención de restos placentarios, se procederá a su evacuación mediante el grado uterino. ¿Cómo es la cobertura antibiótica? Existen varias opciones. La primera, ampicilina más gentamicina. Está dirigido contra la mayor parte de la flora mixta y polimicrobiana
implicados en estos casos. El 90% responde. Las infecciones por enterococo es frecuente en las infecciones de herida, por lo que es favorable utilizar ampicilina antes que clindamicina. Otra opción es cefalosporina como la cefoxitina, ceftriaxona o cefotaxima. El espectro de los beta-lactámicos incluye actividad contra los anaerobios con gran éxito. Otra opción es utilizar inhibidores de beta-lactamasa como ácido clavulánico y sulbactam, que también son eficaces. Otra opción es utilizar clindamicina más gentamicina. Existe una respuesta favorable hasta el 95% para la flora anaerobia. Pueden inducir a colitis pseudomembranosa por sobrecrecimiento de Clostridium difficile, resistente, productor de enterotoxinas, y si es severo hay que rotar los antibióticos a vancomicina o metronidazol. Otra opción es utilizar clindamicina más cefalosporina de segunda generación. Otra opción es utilizar metronidazol, ampicilina más gentamicina. Da protección contra la mayor parte de microorganismos en las infecciones pelvianas severas. Otra opción es el imipenem, meropenem o ertapenem. El carbapenem de amplio espectro es útil para los casos más severos, como absceso pelviano. Finalmente, el clorafenicol asociado a un beta-lactámico también es importante. El clorafenicol, que es un poderoso antimicrobiano, junto con un beta-lactámico, es efectivo en absceso pélvico severo. Sin embargo, el riesgo es la supresión de la médula ósea. Entonces, el tratamiento se enfoca a buscar mejoría con los antibióticos en 48 a 72 horas, ya que el 90% de mujeres tratadas responden al tratamiento. Puede haber resistencia bacteriana a la terapéutica inicial. La persistencia de la fiebre hace replantear la búsqueda de otras causas como pulmones paramétricos, celulitis intensa, abscesos pelvianos o de la incisión quirúrgica, hematomas infectados y tromboflebitis pelviana séptica. En ese caso es necesario replantear no solo el tratamiento antimicrobiano, sino plantear el quirúrgico también, para desfocalizar el sitio de la infección. Descartar causas no pelvianas, como infección urinaria, atelectasia pulmonar, mastitis, etc. Entraremos ahora a otro tema importante, que es la mastitis. La mastitis es la inflamación de uno o varios lóbulos de la glándula mamaria, acompañada o no de infección unilateral con 3 a 12% de afectación bilateral. Su incidencia es del 10% de mujeres que dan de lactar. Suele ocurrir en los 3 primeros meses, especialmente entre la segunda y la tercera semana posparto. Existen factores predisponentes, como la retención de leche, los factores maternos y otros.
Entre la retención de leche es importante considerar la obstrucción de los conductos lácteos, las tomas poco frecuentes o programadas de antemano, la separación de tomas de forma súbita, el agarre inadecuado del niño con extracción ineficaz de la leche y, por supuesto, la separación entre la madre y el recién nacido en las primeras 24 horas de vida. Dentro de los factores maternos, hay que considerar la disminución de las defensas maternas relacionadas con el posparto y el estrés, la malnutrición, las grietas en el pezón, el haber tenido una mastitis previa, si el estado de portador de Staphylococcus aureus está en la nariz, determinaciones variadas en la anatomía de la mama, como un pezón plano o invertido, la mancha blanca en el pezón o conducto bloqueado, y alguna presión en el pecho. Otros factores son la bomba de extracción en madres con bebés internados en la unidad de cuidados intensivos o intermedios, la higiene inadecuada de los sets de extracción o la falta de lavado de manos antes y después de la extracción y masajes mamarios, el uso de chupetes que reemplazan tomas, el abuso de pomadas antifúngicas, y el uso rutinario de cremas preventivas de grietas que dificultan una buena adhesión boca-pezón. ¿Cómo es la etiopatogenia? La leche humana contiene bacterias mutualistas y prebióticas que son claves en el inicio y desarrollo de la flora intestinal neonatal y son fundamentales en la reducción de infecciones, ya que inhiben el crecimiento de bacterias patógenas. Las bacterias no patógenas encontradas con más frecuencia en la leche de mujeres sanas sin síntomas de mastitis son el Staphylococcus coagulasa negativo, el Streptococcus viridans, el Staphylococcus aureus y Streptococcus del grupo B. También se han aislado enterobacterias, Enterococcus fecalis, Pseudomonas, Streptococcus pneumoniae, Corynebacterias, Escherichia coli y Candida. ¿Cuáles son los agentes etiológicos de la mastitis? El Staphylococcus aureus y el Staphylococcus resistente a meticilina son los responsables más frecuentes. Luego vienen el Streptococcus, Escherichia coli y el Corynebacterium. ¿Cómo se presenta el cuadro clínico? Los síntomas son dolor mamario y signos inflamatorios como calor, rubor y eritema. Y se asocia a un cuadro sistémico de intensidad variable con temperatura superior a 38.5 grados centígrados, decaimiento, dolores articulares, escalofríos, náuseas, síntomas que recuerdan un cuadro gripal. Hasta en 80% de los casos hay dolorosas lesiones en el pezón, como irritación y grietas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Los estudios recientes demuestran que no hay correlación entre cantidad y tipo de bacterias aisladas en leche y gravedad de los síntomas. ¿Cómo es el manejo de la mastitis? Fundamentalmente, el drenaje del pecho, la extracción frecuente y efectiva de la leche, es fundamental y se cumple con la succión del niño. La leche del pecho enfermo no supone riesgo para el lactante, por lo que la alimentación del pecho afecto no debería suspenderse nunca.
Para asegurar el adecuado drenaje de la mama se recomendará lo siguiente: tomas frecuentes e iniciarlas por el pecho afecto, masaje de la mama desde la zona bloqueada hasta el pezón y drenaje completo de los pechos hasta las tomas con extractor o manualmente. Además del drenaje del pecho, debe considerarse el tratamiento antibiótico. En general, se recomienda iniciar antibiótico terapia si persisten los síntomas más de 24 horas. En casos graves, refractarios o con limitaciones en el descanso, pueden precisarse antibiótico terapia intravenosa. En estos casos, es fundamental garantizar el alojamiento conjunto para mantener la lactancia. Existen opciones terapéuticas en cuanto a los antibióticos. Si consideramos al Staphylococcus aureus, podemos considerar la cloxacilina, la amoxicilina con ácido clavulánico y la cefalexina. Si estamos frente a un Staphylococcus aureus meticilino resistente, considerar la clindamicina y la asociación de trimetoprim con sulfamethoxazol. En pacientes alérgicas a la penicilina, podemos tener como opciones la clindamicina, la eritromicina, incluso ciprofloxacina. Y en casos graves es necesaria la hospitalización y utilizar la vancomicina intravenosa. ¿Cuáles son las complicaciones de la mastitis? Se presentan en el caso de retrasar el inicio de tratamiento porque aumenta este riesgo. Y el riesgo, las complicaciones, es la formación de abscesos, que tienen una incidencia variable que fluctúa entre 0.5 y 11%. El agente causal más frecuente es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Aparece como un nódulo bien definido. Eritematoso y doloroso en el transcurso de una mastitis. La ecografía es diagnóstica y el tratamiento consiste en intensificar la antibioterapia y extraer el contenido purulento por aspiración con aguja o drenaje. Las recidivas también es otra complicación, favorecida por un tratamiento inapropiado o de corta duración. Puede desarrollarse una mastitis recurrente o crónica. Pasaremos enseguida a otro tercer tema, que es la infección de herida operatoria o infección del sitio quirúrgico. Las infecciones del sitio quirúrgico son infecciones de la incisión, órgano o espacio que ocurren dentro de la cirugía o después de la cirugía. Se observan con mayor frecuencia en pacientes con comorbilidades complejas, la aparición de patógenos resistentes a los antimicrobianos, costo y el desafío de tratarlas. Incluyen a la infección de herida quirúrgica obstétrica y a la infección de episiotomía o desgarro. Es importante estudiarlo y tenerlo en cuenta porque la incidencia de la infección de herida operatoria postcesárea varía entre un 2.8 a un 10%. El microorganismo más frecuente detectado es el Staphylococcus aureus. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay factores exógenos expuestos como una cirugía prolongada, el factor inmune del huésped como diabetes, desnutrición, terapia inmunosupresora, obesidad, anemia y coriomielitis.